Bueno, mi nombre es Carlos Dumont. Quiero agradecer un poco a la Sociedad de Cardiología de Rosario por invitarme a coordinar esta mesa. Y bueno, y a Sanofi y Gensime por haber tenido la gentileza de poder contar con la presencia del doctor Adrián Fernández. Adrián es un amigo, es un especialista, compartimos un poco la pasión por las miocardiopatías desde hace mucho tiempo. Él es el coordinador del grupo de trabajo de miocardiopatía hipertrófica y de miocardiopatías familiares de la Fundación Favaloro. Y bueno, realmente tiene una actividad académica y científica importante. Él nos va a hablar de la miocardiopatía hipertrófica, fundamentalmente orientada al diagnóstico de la enfermedad de Fabry en los pacientes que tienen un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. Dentro del panel de discusión está la doctora Melissa Seche, el doctor Guillermo Rodríguez Bota y el doctor Juan Manuel Domínguez, que un poco van a formar parte un poco de la discusión final después de la exposición de Adrián. Bueno, y recalcar también a la comisión directiva de la Sociedad de Cardiología de Rosario, el doctor Nanín y a toda la comisión, por darnos la oportunidad de actualizar este tema que tiene, si bien no tiene una prevalencia importante, es importante que los cardiólogos clínicos en general conozcan ciertas características para hacer un diagnóstico en alguna población que lo requiera, porque realmente es una patología que tiene un pronóstico y un tratamiento específico, como va a comentar Adrián, y amerita que todos los cardiólogos clínicos tengan a lo mejor puedan identificar ciertas características para pesquisar la enfermedad. Adrián, te dejo a vos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. También agradezco a la Sociedad de Cardiología de Rosario. Para mí es un honor poder participar con todos ustedes. Como dice la canción, Rosario siempre estuvo cerca y ahora, dentro de lo malo de la pandemia, la tecnología nos permite estar un poco más cerca. Bueno, el tema entonces, como dijo Carlos, es actualización de miocardiopatía hipertrófica y enfermedad de Fabry. Este es mi conflicto de interés. Bueno, empezamos entonces por lo que es la definición de miocardiopatía hipertrófica, que es el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo y más raramente el ventrículo derecho, que no se puede explicar únicamente por condiciones de carga anormales. Dentro de las causas de aumento del espesor de la pared tenemos causas genéticas, causas fisiológicas, causas metabólicas, interacción entre causas fisiológicas y metabólicas, entre causas genéticas y fisiológicas y entre causas genéticas y metabólicas, dentro de las cuales tenemos a la enfermedad de Fabry. De acuerdo a las guías europeas de miocardiopatía hipertrófica, cuando uno hace estudio genético para miocardiopatía hipertrófica, encontramos variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero en un 40-60% de los casos. En un 25-30% de los casos no se puede identificar la causa a pesar de un estudio genético completo, y en un 5-10% es producido por enfermedades poco frecuentes, dentro de los cuales tenemos a la enfermedad de Fabry. Entonces, como vemos, la miocardiopatía hipertrófica no es una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades que tienen como un común denominador un aumento del espesor de la pared. Cuando uno hace un ecocardiograma, el aspecto puede ser similar en una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión arterial, insuficiencia renal, amiloidosis, mucopolisacaridosis, oxalasis o ataxia de Friedreich. Pero hay algunas enfermedades, como la enfermedad de Fabry clásica de inicio temprano, que se produce por mutación en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa, y eso determina el depósito normal de glicosfingolípidos en diferentes órganos, y por eso los pacientes tienen síntomas y signos extracardíacos. Los pacientes pueden manifestar fatigabilidad, córnea verticillata, que es algo bien característico que ven los oftalmólogos, hipoanhidrosis, los pacientes no transpiran y por eso tienen intolerancia al frío y calor, manifestaciones cardíacas, es decir, no solo miocardiopatía hipertrófica, sino que en los estadios iniciales pueden tener trastornos electrocardiográficos, trastorno de conducción, afectación valvular del endotelio, neuropatía periférica,
decir, los pacientes tienen un dolor neuropático, sobre todo en las palmas de las manos y las plantas de los pies, con exposición al frío y calor, manifestaciones psicológicas, depresión, accidente isquémico transitorio, trastornos auditivos, tinnitus, insuficiencia renal que puede llegar hasta diálisis, que es una de las principales complicaciones, trastornos gastrointestinales y angioqueratomas, que son unas manchas rojo-vinosas características localizadas en la región periumbilical, también en la región inguinal, muslos, etc. Entonces, es importante buscar síntomas y signos extracardíacos y diferenciarlo de otras enfermedades, como por ejemplo la amiloidosis o otras enfermedades neurológicas que pueden tener manifestaciones extracardíacas. En el consenso argentino de miocardiopatía hipertrófica incluimos al final una tabla con diagnósticos diferenciales de las distintas causas que pueden provocar miocardiopatía hipertrófica y dentro de las cuales incluimos obviamente la enfermedad de Fabry. La biopsia endomicárdica no forma parte de la rutina diagnóstica, pero sí uno lo puede utilizar cuando se sospecha una enfermedad infiltrativa por depósito y en ese caso es una indicación clase 2B con nivel de evidencia C. Y eso nos ayuda a diferenciar la miocardiopatía hipertrófica por variantes sarcoméricas que tienen un desarreglo miocítico característico de otras enfermedades infiltrativas como por ejemplo el Fabry. Ahora veamos este caso clínico. Un paciente con par corto, bradicardia sinusal, hipertrofia ventricular izquierda. En el ecocardiograma tiene paredes hipertróficas, sin movimiento anterior sistólico, la válvula mitral, con función sistólica conservada, con hipertrofia a nivel de los músculos papilares. Y en este paciente, bueno, tenía todas las manifestaciones de la enfermedad de Fabry clásica, tipo 1, y con técnica de gota de sangre seca, y en leucocitos encontramos bajos niveles de alfa-galactosidasa A. Se detectó una variante que es claramente patogénica y que en este paciente era de novo. Y en noviembre del 2009 comenzó con terapia de reemplazo enzimático con algacidasa beta. Este paciente tenía una variante de novo y tuvo 2 hijos mellizos varones, o sea que la enfermedad de Fabry se terminó en esa familia porque la enfermedad de Fabry es ligada al X, entonces los hombres no le transmiten la enfermedad a sus hijos varones y sí o sí se lo transmiten a las hijas mujeres. ¿Qué se dice clásicamente del Fabry? Que tiene intervalo PR corto, ausencia de criterio de hipertrofia y sin trastorno de la repolarización, y que la hipertrofia en el eco suele ser concéntrica. Sin embargo, vimos que el paciente que les mostré recién tenía una hipertrofia asimétrica. Y en la miocardiopatía hipertrófica, al igual que en otras cardiopatías familiares, el fenotipo final dependerá de la mutación causal primaria, de interacción con otros genes y de estímulos medioambientales, y eso explica la gran variedad en la localización de la hipertrofia, aún dentro de miembros de una misma familia. Así, por ejemplo, en el Fabry podemos tener pacientes que no tienen hipertrofia, algunos tienen un aumento de espesor de la pared, de los que tienen aumento de espesor de la pared, algunos pueden manifestarse en forma concéntrica, otros no concéntrica, y de los que es no concéntrica, algunos pueden tener una hipertrofia apical o una hipertrofia septal asimétrica. ¿Qué pasa con la miocardiopatía no compactada, también denominada espongiforme porque el miocardio tiene el aspecto de una esponja? Es lo mismo, no es una sola enfermedad, sino que existe una gran heterogeneidad genética. Hay mutaciones en genes que codifican proteínas sarcoméricas, mitocondriales, el citosqueleto, la línea Z, que tienen una expresión fenotípica similar. Y así vemos, por ejemplo, este caso de una paciente heterocigota para una mutación relacionada con Fabry, y por biopsia endomiocárdica se confirmó de que tenía depósitos de glicosfingolípidos en los cardiomiocitos. Entonces, en el Fabry no solo debemos pensarlo en un paciente con una hipertrofia concéntrica. El paciente puede manifestarse como una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, se puede manifestar como una miocardiopatía hipertrófica septal apical con obstrucción medioventricular, como una miocardiopatía hipertrófica concéntrica o una hipertrofia severa con hipertrabeculación. Veamos este otro caso clínico, un paciente con agrandamiento biauricular, hipertrofia biventricular, y el paciente tenía en el momento de la evaluación hipertrofia severa, predomina los segmentos anterior y anteroseptal y los segmentos medios y apicales. Esta es la resonancia, donde se ve que tiene un espesor máximo de 38 milímetros a nivel inferoseptal medio ventricular.
y un realce tardío predominantemente subendocardico o intramiocárdico que compromete el 8% de la masa ventricular izquierda. El paciente está anticoagulado por fibrilación auricular paroxística, se le implantó un cardiodefibrilador como prevención primaria de muerte súbita y por screening de enfermedad de Fabry le detectamos bajos niveles de la enzima alfa-galactosidasa A, que no es tan bajo como se ve en el Fabry clásico, y altos niveles de lyso-Gl3, no tan alto como en el Fabry clásico. El paciente además tenía microalbuminuria, pero el paciente no tiene ninguna manifestación extracardíaca relacionada con la enfermedad de Fabry. ¿Cómo puede ser eso? Porque, bueno, este paciente en realidad se le identificó esta variante, que es la N215S, que se asocia con hipertrofia predominantemente a nivel cardíaco y no tiene afectación en otros órganos. Por eso se llama enfermedad de Fabry de inicio tardío no clásica o tipo 2. Hay variantes que son predominantemente cardíacas y otras predominantemente renales. Y estos pacientes, si bien existe cierto grado de depósito de glicosfingolípidos a nivel renal, esto no conduce a una disfunción renal clínicamente relevante. Ahora vean, a la izquierda tenemos el electro de un paciente con una miocardiopatía hipertrófica por una variante sarcomérica y a la derecha un paciente con una miocardiopatía hipertrófica de Fabry con una variante tardía. Y si ven el electrocardiograma es similar en los dos casos. ¿Cómo se puede explicar que una enfermedad infiltrativa tenga tanta hipertrofia en el electrocardiograma? En realidad es porque estos pacientes tienen hipertrofia de los miocitos por un mecanismo que no está del todo claro y solamente 1 o 3% del miocardio tiene depósitos de glicosfingolípidos. En este trabajo de Dominique Germain, 125 pacientes, esto es septum y pared posterior, comparando hombres y mujeres, la N215S produce manifestaciones esencialmente limitadas al corazón, particularmente en los hombres la afectación cardíaca es progresiva y puede llegar a ser tan severa como la enfermedad de Fabry clásica. Hay insuficiencia renal en algunos hombres en edades avanzadas y muy poco en las mujeres. Tenemos otro ejemplo de variante cardíaca de inicio tardío, no clásica, que es muy frecuente en Taiwán y también es común en el sur de China. La presencia de hipertrofia aumenta rápidamente en hombres y mujeres mayores de 40 años y la frecuencia aumenta en cada década. ¿Qué se ve en la resonancia en la enfermedad de Fabry clásica? La localización más frecuente de la fibrosis es posterolateral basal y en las capas medias o subepicárdicas. El proceso fibrótico comienza a nivel de la capa media o subepicárdica y luego el proceso más tardíamente se hace transmural. Las mujeres con la enfermedad de Fabry pueden desarrollar fibrosis sin tener hipertrofia ventricular izquierda. Y, bueno, ustedes saben que hay patrones de realce tardío por resonancia que nos orientan a ciertas patologías. Si la fibrosis es medial, nos orienta a Fabry, miocarditis, sarcoidosis. Si es medial lineal, miocarditis, sarcoidosis, miocardiopatía dilatada. Subepicárdico, Fabry, sarcoidosis. Si es fino intersticial, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Si es parchada, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión pulmonar y esclerosis múltiple. Y subendocárdico difuso, fibrosis endomiocárdica y amiloidosis, sobre todo amiloidosis AL. Entonces, si es medial o subepicárdico, debemos sospechar enfermedad de Fabry. Este es un ejemplo de fibrosis inferolateral basal en una mujer de 58 años con 12 milímetros de espesor. O sea que desarrolló fibrosis antes de la expresión de hipertrofia y en las variantes tardías el 38% de los hombres y el 17% de las mujeres tenían fibrosis incluso antes del desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Estos hallazgos entonces sugieren que puede haber daño cardíaco severo e irreversible antes de la hipertrofia ventricular izquierda. En los pacientes que no tienen fibrosis o con afectación de un solo segmento, hay una reducción de la hipertrofia con terapia de reemplazo enzimático, con estabilización de la función y mejoría de la capacidad al ejercicio. Y claramente van a responder mejor al tratamiento de terapia de reemplazo enzimático los pacientes que no tienen hipertrofia o que tienen una hipertrofia leve, comparado con los pacientes con hipertrofia severa. Acá vemos resultados de 10 años con terapia de reemplazo enzimático con agasidasa beta. La mayoría de los pacientes permanecen vivos y libres de eventos.
y los que iniciaron terapia de reemplazo enzimático más jóvenes y con menos compromiso renal fueron los más beneficiados. Es importante iniciar la terapia de reemplazo enzimático precozmente para mitigar o prevenir la progresión de la enfermedad de Fabry. Y el beneficio de iniciar terapia de reemplazo enzimático precozmente también se observa en las mujeres. Con respecto a las terapias de reemplazo enzimático, en variantes tardías debe considerarse y es apropiada si hay evidencia de laboratorio histológica o por imágenes de una lesión al riñón, corazón o el sistema nervioso, incluso en ausencia de los síntomas típicos de Fabry, y las anormalidades deben ser atribuibles a la enfermedad de Fabry, y esto puede requerir una evaluación histológica o evidencia bioquímica de la acumulación de GL3. ¿Cuál es el problema que tenemos los cardiólogos? Que tenemos mucha demora en el diagnóstico y cuando nos llega el paciente habitualmente está en estadios muy avanzados de la enfermedad. Este es un ejemplo de 2 casos diagnosticados post-miectomía quirúrgica. Este es un ejemplo de una mujer de 48 años con diagnóstico de Fabry a los 38 años. Tenía un espesor de 35 milímetros y obstrucción al tracto de salida. Acá vemos un ejemplo de un paciente de 67 años que tenía una cirugía de revascularización miocárdica previa y una reparación de una válvula mitral aparentemente reumática, insuficiencia renal crónica. Y en este trabajo de 2014 dice, bueno, fue derivado para miocardiopatía hipertrófica con diagnóstico reciente y se está evaluando para terapia de reemplazo enzimático. O este ejemplo de una mujer de 71 años de edad con diagnóstico de hipertrófica del año 99. 17 años después se le hizo una anuloplastia tricuspidia por insuficiencia tricuspidia, operación de MEIS por FA, y en el seguimiento postoperatorio se hizo screening para enfermedad de Fabry y se detectaron niveles de alfa-galactosidasa en el límite inferior normal y se identificó una variante relacionada con la enfermedad de Fabry. Entonces, es muy importante pensar en afectación cardíaca por enfermedad de Fabry aún en ausencia de hipertrofia y o fibrosis. Los pacientes con Fabry tienen disfunción microvascular, al igual que en otras causas de miocardiopatía hipertrófica, suelen tener arteriolas displásicas y menos densidad numérica y de longitud de pequeñas arteriolas. Esto se puede poner de manifiesto muchos años antes con petamonio dipiridamol y puede verse hasta 10 años antes de que el paciente desarrolle hipertrofia y disfunción sistólica. Este es un ejemplo de una mujer con angina microvascular como manifestación previa al desarrollo de hipertrofia y, al igual que en otras miocardiopatías, el electrocardiograma puede ser patológico hasta 10 años antes de que el paciente manifieste una cardiopatía estructural. También son frecuentes los trastornos de conducción. Cuando uno ve un paciente con una miocardiopatía, un trastorno de conducción, una de las cosas que tenemos que sospechar es que pueda tener una enfermedad infiltrativa y en este caso en particular enfermedad de Fabry. La alteración del Doppler tisular precede al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. El strain evidencia difusión del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, incluso cuando los parámetros cardíacos convencionales son normales. Y por resonancia, el mapeo T1 sin contraste puede evidenciar depósitos de glicoenfingolípidos y detectar afectación cardíaca temprana antes de la aparición de hipertrofia ventricular izquierda y es también un método útil para distinguir Fabry de otras causas de hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a biomarcadores séricos, por ejemplo, la troponina T ultrasensible con un electro y ecocardiograma normal, es poco probable que el paciente tenga cardiopatía por enfermedad de Fabry. Si tiene una troponina T ultrasensible en el límite, se debe buscar fibrosis por resonancia, y si tiene una troponina T ultrasensible muy alta, es muy probable que el paciente ya tenga extensa fibrosis y disfunción sistólica, y en ese caso, bueno, lo confirmaremos por resonancia. Una troponina T ultrasensible basal mayor de 14 nanogramos por litro se asocia con extensa fibrosis, disminución del espesor de la pared y de la fracción de eyección ventricular izquierda. En cuanto a los biomarcadores séricos de función endotelial, suelen estar alterados y esto sugiere que hay un aumento del recambio de la matriz extracelular en la enfermedad de Fabry. Y claramente existen 3 fases de afectación miocárdica. Una fase 1 de depósito silencioso comienza en la infancia y avanza más rápido en los hombres. Una fase 2, la fibrosis suele ser inferolateral basal y puede ocurrir antes de la hipertrofia en mujeres o variantes tardías. Y la fase 3 de extensa fibrosis.
En la fase 1 inicial de depósito tenemos entonces el depósito de GL3 y aumento de factores tróficos como la isogl3. En la fase 2 de hipertrofia e inflamación hay activación neurohumoral y aumento de troponina T ultrasensible y fibrosis inferior lateral. Y en la fase 3 de fibrosis y deterioro hay extensa fibrosis, elevados niveles de troponina T ultrasensible y aumento de NT-proBNP. ¿Qué pasa en relación a la isogl3? En las variantes tardías, los niveles de la isogl3 son significativamente mayores que controles y menores que la enfermedad de Fabry clásica. Los hombres de mayor edad con la N215S mostraron niveles plasmáticos de la isogl3 más altos y exhibieron una significativa asociación entre los niveles de la isogl3 y la edad. Entonces, como dijimos, el problema es que los cardiólogos hacemos diagnóstico tardío. Cuando por eco o resonancia el paciente tiene miocardiopatía hipertrófica o tiene un trastorno del ritmo, es decir, tiene arritmias o trastornos de conducción, o por eco o resonancia no hay hipertrofia, pero tenemos evidencia de fibrosis por resonancia, nadie duda que en este estadio le vamos a dar terapia de reemplazo enzimático, pero en este estadio los pacientes mueren por insuficiencia cardíaca, pueden tener fibrilación auricular y ACV embólico y muerte súbita. Uno de los principales aportes que podemos hacer los cardiólogos es por screening familiar hacer diagnóstico temprano y así identificar, por ejemplo, familiares que por eco o resonancia tienen hipertrofia leve y sin fibrosis por resonancia. Esos claramente son los que más se van a beneficiar con terapia de reemplazo enzimático. Lo que nos deberíamos plantear es si el paciente por eco o resonancia no tiene hipertrofia, no hay fibrosis por resonancia, si evidenciamos afectación cardíaca por algún otro método, ¿no deberíamos empezar terapia de reemplazo enzimático más precozmente? Entonces, ahora sabemos claramente que la enfermedad de Fabry es una enfermedad pediátrica. La terapia de reemplazo enzimático en pacientes pediátricos es importante para disminuir la progresión de la enfermedad y el daño orgánico. Ahora, ¿dispongo de alguna otra herramienta que me brinde información pronóstica que pueda predecir la respuesta a la terapia de reemplazo enzimático antes que el paciente tenga manifestaciones de la enfermedad? Entonces, acá vemos, por ejemplo, una mujer de 49 años con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, con una hipertrofia concéntrica, un máximo espesor de la pared a nivel anteroseptal de 18 milímetros, dilatación severa de la aurícula izquierda. La paciente tiene todas las manifestaciones del Fabry clásico, una facies típica, angioqueratomas, tinnitus, hipoacusia, acroparestesias, tuvo un ACV embólico, microalbuminuria. Y esta paciente tiene una variante de tipo Frameshift que generaría una proteína truncada que corta muy precozmente la proteína. La paciente se encuentra severamente afectada, tiene una fracción de eyección ventricular izquierda de 33%, de 36%. Entonces, la genética nos da también información muy importante, no solo diagnóstica, sino también pronóstica. Y otro concepto que tenemos que tener, que la enfermedad de Fabry no es una sola enfermedad. Depende del tipo de variante genética que tenga, el paciente va a tener una evolución y un pronóstico diferente. En esta paciente, esta es la resonancia, y vemos que tiene hipertrofia medioventricular con un espesor máximo del ventrículo izquierdo de 15 milímetros, y por el realce tardío es predominantemente intramiocárdico inferolateral basal. Ahora, esta es la paciente, tiene una facies típica de enfermedad de Fabry. Vean que tiene varios angioqueratomas en el ombligo a pesar de ser mujer. Y a pesar de ser mujer también, vean que tiene cero de actividad enzimática. Entonces, en rojo son los pacientes con patología confirmada, en rosa sospechosos por herencia familiar. Y el día que vino la paciente a la consulta por primera vez, bueno, el diagnóstico ya era clínico porque tenía todas las manifestaciones clásicas, y la hija de 16 años también la encontré que tenía angioqueratomas en el ombligo, y después se confirmó que también tiene enfermedad de Fabry. La hija tiene 16 años, es importante completar todo el árbol familiar, y claramente la que se va a beneficiar mucho con el tratamiento, con la terapia temprana, es la hija. Este es un gráfico que se lo robé a Martín Ortiz, que no sé si estará por ahí, que como ustedes saben es un cardiólogo brillante que se formó
en el Hospital Italiano de Rosario y ahora está trabajando para el grupo de Lorenzo Montserrat en España. Y acá vemos el método tradicional Sanger de genética, que es como pescar con una caña de pescar, versus la Next Generation Sequencing, que es como pescar con una red. Ahora es importante quién hace la interpretación de los resultados, porque como sabemos en una red puede venir de todo. Entonces, para miocardiopatía hipertrófica, ahora se estudian 118 genes. Volvemos a hacer hincapié que no es una sola enfermedad, sino que son un montón de enfermedades diferentes que tienen como común denominador un aumento del espesor de la pared. Obviamente, dentro de los 118 genes se incluye el GLA, y entonces dentro de cada gen tenemos decenas de variantes genéticas distintas. Entonces veamos este caso clínico. Este es un paciente que en la evaluación inicial tenía 19 años, con hipertrofia severa, predominantemente en los segmentos medios y apicales, con un máximo espesor de la pared de 28 milímetros, y también un espesor de 28 milímetros en el segmento medio inferoceptal por resonancia, y un realce tardío anular difuso intramiocárdico más evidente a nivel medio ventricular y apical. El paciente, cuando lo vi, no tenía ninguna manifestación clínica de enfermedad de Fabry. La evaluación inicial tenía 19 años de edad, 28 de espesor, 47 milímetros de aurícula, y tenía una taquicardia ventricular no sostenida en el Holter. Entonces, aplicándole la fórmula de predicción de riesgo propuesta por la Sociedad Europea de Cardiología, el paciente se encuentra dentro del grupo de alto riesgo y se le indicó un cardiofibrilador. Ahora, otra cosa para destacar es que en el Holter también tenía un bloqueo AB21 con periodicidad de Benkebach. Ahora, ¿estamos todos de acuerdo con el implante del CDI? El paciente, bueno, además tiene microalbuminuria, se detectó bajos niveles de la enzima alfa-galactosidasa por screening de enfermedad de Fabry, y de acuerdo a lo que dicen las guías europeas, el score no debería ser usado en pacientes con enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Fabry, porque no está validado el score de riesgo en esa población de pacientes. Entonces a este paciente se le encontró una variante que es muy frecuente en Argentina, sobre todo en la provincia de Catamarca, y las manifestaciones son predominantemente a nivel renal. Se describe hipertrofia en varones, aunque sin la magnitud descrita en el paciente del caso clínico. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un paciente Fabry con esta variante tenga un espesor máximo en la pared de 28 milímetros a los 19 años de edad? La diferente expresión fenotípica se explica únicamente por la presencia de distintas variantes en el gen GLA. Entonces, a este paciente, como se le hizo Next Generation Sequencing, se le identificó además una variante en filamina C. Tenemos este trabajo de Martín Ortiz, que publicó en JAC, sobre truncamientos en filamina C que causan un fenotipo mixto superpuesto o solapado de miocardiopatía dilatada y ritmogénica, que a menudo puede resultar en una muerte súbita prematura. Pero variantes de tipo missense en filamina C se han asociado claramente con el desarrollo de miocardiopatía restrictiva, y se ha sugerido una posible asociación con miocardiopatía hipertrófica con menos evidencia. La variante del caso clínico es esta, y en este artículo aparece reportada esta variante que produce el mismo cambio y se encuentra solo a 3 residuos de distancia. No tenemos del todo claro si esta variante es la causante de semejante hipertrofia. Una hipótesis es que existan otras variantes en genes sarcoméricos que modulan la expresión de la hipertrofia en la enfermedad de Fabry. Y como si esto fuera poco, a este paciente también se le encontró una variante en este gen que se asocia con síndrome de Brugada. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en el paciente? ¿Tiene enfermedad de Fabry? No hay duda que hay que darle terapia de reemplazo enzimático. Le encontramos una variante en un gen sarcomérico, entonces nos tranquiliza más en cuanto a lo que es la indicación del CDI. Y se le encontró esta variante asociada a síndrome de Brugada. En este paciente no vamos a poder saber si tiene Brugada porque tiene un electropatológico de por sí y no vamos a poder ver la patente Brugada, pero sí le vamos a recomendar evitar bloqueadores de sodio, tratamiento de los episodios febriles, etc. Y después
es importante ver si esa variante cosegrega en la familia y si hay algún otro familiar que pueda tener el patrón de Brugada. Entonces, claramente la Next Generation Sequencing nos permite ver si la presencia de otras variantes que nos ayudan a entender un poco más qué pasa con la expresión fenotípica del paciente en particular. Veamos este caso de una miocardiopatía hipertrófica apical. Ustedes saben que la hipertrófica apical tiene un electro que es muy patológico, con ondas T negativas profundas que simulan un síndrome coronario agudo. A veces no hay ningún problema para ver la punta por ecocardiograma, pero en ocasiones la punta no se visualiza bien, sobre todo si es un paciente que ingresa a la guardia con un dolor torácico, se le hace ese electrocardiograma con ondas T negativas profundas, le hacemos troponina y estos pacientes muchas veces tienen elevación crónica de troponinas y con un eco con portátil no visualizamos bien la punta y simula entonces un síndrome coronario agudo y más de una vez los pacientes terminan en una sala de hemodinamia. Cuando existe antecedente familiar y hay una alta sospecha de que el paciente puede tener una hipertrófica apical, no hay duda que la resonancia es el mejor método para ver la punta. Cuando uno hace estudio genético para miocardiopatía hipertrófica apical, lo mismo, puede encontrar mutaciones en alfactina, cadena liviana, beta-miosina, troponina I, puede encontrar mutaciones mitocondriales. Y vean este caso, este es un paciente con electrotípico de la hipertrófica apical, con un ecocardiograma con aumento del espesor de la pared en la punta, se le estudiaron variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero y fue negativo, tenía bajos niveles de la enzima alfa-galactosidasa y se le encontró una variante asociada a enfermedad de Fabry. Este es un paciente que vi hace 2 años, que es un paciente de Mendoza, que vino con este electrocardiograma típico de miocardiopatía hipertrófica apical. Hicimos este ecocardiograma que muestra hipertrofia severa de predominio de los segmentos medios y apicales, con hipertrofia también acá se visualiza muy bien por resonancia, y con un realce tardío en las uniones anterior e inferior de ambos ventrículos, típico de las variantes sarcoméricas. Pero por screening también le encontré bajos niveles de enzima alfa-galactosidasa A, tanto en gota seca como en leucocitos, no tan bajos como en el Fabry clásico, y altos niveles de lyso-Gl3, no tan bajos como en el Fabry clásico. A este paciente se le encontró la misma variante que el paciente del caso clínico anterior, y a él se le encontró además esta variante en FHOD3, que es el último gen que fue asociado con miocardiopatía hipertrófica y que lo publicó el grupo de Lorenzo Monserrat. El primer autor es Juan Pablo Ochoa, que es un médico de Santa Rosa La Pampa, que se formó en Favaloro y ahora está trabajando con el grupo de Lorenzo. Y además a este paciente se le encontró también una variante en filamina C. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad de Fabry en la miocardiopatía hipertrófica? Hay varios trabajos, pero bueno, los más representativos son este de Lorenzo Monserrat con dosaje alfa-galactosidasa, que encontró un 1% de prevalencia en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Este otro trabajo también con alfa-galactosidasa encontró un 1%, y por estudio genético, este estudio encontró un 3% y este otro 0,5%. O sea que tenemos un Fabry cada 100 o 200 miocardiopatías hipertróficas. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica se debe hacer la determinación sistemática de la actividad de la alfa-galactosidasa A en plasma o en leucocitos en hombres y estudio genético en las mujeres. Y la determinación combinada de lyso-Gb3 y alfa-galactosidasa mejora la detección de pacientes con enfermedad de Fabry. Nosotros estamos haciendo un screening en hombres con dosaje alfa-galactosidasa, en mujeres con Next Generation Sequencing y los pacientes hombres con bajo nivel de alfa-galactosidasa. Después completamos la evaluación con estudio genético y en todos ellos hacemos la determinación del lyso-Gb3. Entonces, hasta ahora, de los pacientes que tenemos en seguimiento, detectamos 5 Fabrys y vemos que los 2 últimos tenían otras variantes genéticas asociadas. Como dijimos inicialmente, de acuerdo a las guías europeas de miocardiopatía hipertrófica, 40-60% de los casos encontramos mutaciones en genes que codifican proteínas del sarcómero,
En un 25-30% de los casos no se puede identificar la causa a pesar de un estudio genético completo y un 5-10% es provocado por enfermedades poco frecuentes. Esta es nuestra experiencia en la fundación. Hasta ahora tenemos una buena correlación. Tenemos 68% de pacientes con variantes cercoaméricas, un 25% no se pudo identificar la causa y un 7% es provocado por enfermedades poco frecuentes, dentro de las cuales tenemos los 5 pacientes con enfermedad de Fabry. Nosotros estamos haciendo un screening genético que comenzamos en fundación y después se fueron incorporando otros centros como el Hospital Privado de Rosario, el Hospital Italiano de Buenos Aires, CEDIC y Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca, Grupo CIMIC de Neuquén, Hospital Privado de Córdoba, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Sanatorio Pasteur de Catamarca, Hospital San José de Pergamino, CMD Junín, 3 centros de Salta, un centro de Mendoza, el Centro CEMIC de Buenos Aires, el Hospital José María Cuyen de Santa Fe y Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe, Sanatorio Güemes Buenos Aires y Sanatorio de los Arcos y Clínica Suizo Argentina. Así que el que busca, encuentra. Muchas gracias. Excelente, Adrián. ¿Se escucha? Sí, sí. Excelente, Adrián. Excelente presentación, muy completa. Bueno, yo tengo varias preguntas para hacerte, pero vamos a inicialmente vamos a dar lugar a los panelistas. La doctora Sechi, Meli, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Adrián, a mí me gustaría preguntarte en cuanto al screening puntualmente, además de los criterios ecocardiográficos, que tengo entendido que es, digamos, los que se utilizaron en la mayoría de los estudios de screening, ¿hay algún parámetro aislado, digamos, a la hipertrofia por eco, puntualmente con electro o algún otro parámetro con eco, pero no de strain, de Doppler o tisular, que por ahí tenemos más acceso a nivel hospitalario, que se puede implementar para digamos, utilizarlo para los pacientes para hacer screening? Sí, es interesante lo que decís. Lo que es importante, bueno, primero, siempre jerarquizar la clínica, sobre todo en la enfermedad de Fabry clásica, ¿no? Si nosotros nos llega un paciente, por ejemplo, para una evaluación de riesgo quirúrgico, ¿no? Y cuando el paciente se baja los pantalones para hacerle el electrocardiograma, vemos que tiene angioqueratomas, ¿no? Es una de las cosas que debemos sospechar. A pesar de que no haya desarrollado hipertrofia en el ecocardiograma. Es decir, no necesariamente tenemos que pensar en Fabry cuando el paciente ya tiene criterios de hipertrofia por eco o resonancia. Después, bueno, como ustedes vieron, existen algunos signos por resonancia que son bastante característicos. Hay screening que se hacen por resonancia, sobre todo ahora que se empezó a implementar la secuencia de T1 mapping, que nos puede evidenciar depósitos de glicoesfingolípidos aún antes de que el paciente desarrolle hipertrofia. Y otra cosa también, además de lo clínico, en el interrogatorio es muy importante pensar que todas estas son cardiopatías familiares. Entonces, cuando llega un paciente a la consulta, siempre nos olvidamos de la familia. Y cuando uno interroga el antecedente familiar, supongamos que viene un paciente con miocardiopatía hipertrófica, cuando uno interroga el antecedente familiar, no hay que interrogar solamente si hay antecedente en la familia de miocardiopatía hipertrófica. Porque si tiene una miocardiopatía hipertrófica, en la misma familia puede tener una expresión fenotípica diferente y expresarse como miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía dilatada o miocardiopatía no compactada. Y en enfermedades sistémicas, como la enfermedad de Fabry, puede ser que un paciente tenga miocardiopatía hipertrófica, otro paciente en la misma familia tenga una insuficiencia renal que llegó a diálisis, otro tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando uno interroga el antecedente familiar, tiene que interrogar todas estas otras manifestaciones que puede haber en otros familiares y
está la frase famosa del profesor William McKenna: cuando uno está estudiando una cardiopatía familiar, no está estudiando un paciente, está estudiando una familia. Y a veces, cuando tenemos un paciente que le vemos algo en el eco o en la resonancia que nos sugiere o nos hace sospechar de que pueda llegar a tener alguna cardiopatía familiar, como la enfermedad de Fabry, muchas veces lo que le pasa a un familiar nos ayuda a entender un poquito mejor qué es lo que nos pasa en nuestro paciente en particular, ¿no? Muchas veces cuando doy charla para residentes, pongo ejemplo de una paciente que tenía un leiomioma metastizante benigno. Y cuando la veo, no me quedaba claro si la paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica o tenía una pseudohipertrofia por los leiomiomas. Dijimos, bueno, seguramente que cuando a la paciente le podamos hacer una resonancia, vamos a poder saber un poquito mejor de qué se trata. Y lo que encontramos con la resonancia es que tenía un miocardio pseudonodular y tampoco no terminaba de quedar claro. Ahora, yo ahora les digo con certeza que la paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo hice el diagnóstico? No le hice biopsia endomiocárdica, no le hice estudio genético. ¿Por qué? Porque por screening familiar le detecté miocardiopatía hipertrófica a la hija. Entonces, indirectamente, a través de la hija, confirmé el diagnóstico en la madre, ¿no? Lo mismo cuando tenemos una miocardiopatía no compactada, que no queda claro si cumple o no cumple criterios, ¿no? Bueno, capaz que en la familia hay un familiar que tiene una miocardiopatía hipertrófica, otro tiene una miocardiopatía dilatada, y el paciente en particular se expresó con una miocardiopatía no compactada. Y en ese caso tiene más jerarquía, aunque el paciente tenga solamente un hipertrabeculado y no cumpla con los criterios clásicos de miocardiopatía no compactada, cuando existe el antecedente familiar. Y también, bueno, como decía, el antecedente familiar es importante por poder hacer diagnóstico precoz de ciertas cardiopatías que tienen un tratamiento específico, como el Fabry, la amiloidosis, etc. Porque si nosotros por screening detectamos un paciente de la familia joven, cuanto más precozmente iniciemos la terapia de reemplazo enzimático, más beneficio vamos a obtener. Cuando un paciente está en un estadio muy avanzado, como la paciente que les mostré que tenía esa variante Frameshift, ya tiene un deterioro de la función sistólica muy importante, tiene un tercio del miocardio generalmente reemplazado por fibrosis, y en ese estadio, por más que le demos terapia de reemplazo enzimático, es muy poco el beneficio que le podamos brindar a nivel cardiovascular. De todas maneras, tiene indicación claramente de terapia de reemplazo enzimático, porque con eso podemos retardar o evitar que la paciente termine en diálisis, que no es poca cosa, ¿eh? ¿Por qué es importante hacer diagnóstico de estas enfermedades? Justamente porque tienen un tratamiento específico. Y en la medida que tratemos específicamente estas enfermedades, les vamos a mejorar el pronóstico. Cada vez se va haciendo más hincapié en el diagnóstico etiológico. Volvemos a la frase clásica de Claude Bernard: no hay enfermedades sino enfermos. Cada vez va a ser más importante conocer la etiología, porque cada vez van apareciendo enfermedades específicas con un tratamiento específico. Y hay drogas que se están investigando para hipertrófica, algunas que tuvieron buenos resultados y otros no. Ustedes conocen, por ejemplo, el mavacamten, que antes se llamaba MYK461. Terminó un estudio en fase 2 de miocardiopatía hipertrófica obstructiva y otro en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, con buenos resultados. Y ahora está terminando un estudio en fase 3 con pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Lo que no sabemos es si va a servir para todas las variantes genéticas. Probablemente sirva para ciertas variantes y para otras no. Entonces, tener el diagnóstico etiológico cada vez va a tener más importancia. Y ni hablar de las terapias génicas, que por ahora falta mucho para implementarse, pero se están haciendo investigaciones muy interesantes en ese sentido también. Bien. Y puntualmente con esto, hablando de esta importancia que vos decís, de todas las manifestaciones que preceden a la hipertrofia que habría que pesquisar, porque justamente tendrían mejores resultados con el tratamiento,
insisto de nuevo con esto porque justo, bueno, estuve viendo muchos trabajos de electrofisiólogos que hablan de que hay ciertos índices que se están usando para evaluar disfunción diastólica con electro, para evaluar ciertos parámetros que precederían a la hipertrofia en estos pacientes. ¿Ustedes en eso tienen experiencia? Sí, ¿Los utilizan o van directamente a un strain, una resonancia? y esos estudios sirven para ver afectación cardíaca temprana por enfermedad de Fabry, pero hacer diagnóstico diferencial por esos métodos yo creo que es muy difícil, salvo la secuencia de T1 mapping. Esa es muy sensible y específica para enfermedad de Fabry. Pero hay otras cosas, ciertos hallazgos que nos pueden orientar, pero como se decía antes, bueno, si el paciente tiene una hipertrofia concéntrica, PR corto, no tiene signo de hipertrofia en el electro, pensemos en Fabry. Y en realidad, el Fabry puede tener, como les mostré, puede expresarse como una hipertrofia apical, con obstrucción medioventricular, como una miocardiopatía no compactada. O sea que no tenemos un patrón característico en el ecocardiograma o en el electro que nos oriente a la enfermedad de Fabry. Perfecto, Adrián. Solamente un poco para los que tienen alguna pregunta pueden manifestarla a través del chat. Yo la voy. Hay una pregunta que estaba en el chat sobre cuál es la población que tiene más beneficio de la terapia hormonal, pero ya de la terapia de reemplazo, pero ya la respondiste vos, Adrián. Guillermo, el doctor Guillermo Rodríguez Bota. Guille, ¿querés hacer una pregunta? No, fue muy completa la charla, muy buena, felicitaciones. Solamente quería decir eso, que como nombraba Meli, mucho tiempo se habló de algunos patrones que podían ser más prevalentes, y nosotros los pacientes que nos ha tocado ver, es bastante prevalente la presencia de PR corto con bloqueo completo de rama derecha, que no es quizá una asociación que vemos en otras miocardiopatías. Eso se podría ser una primer sospecha, que obviamente habrá que seguir estudiando a los pacientes. Sí, el PR corto en el Fabry, en realidad no es porque tienen un AS accesorio, porque están alteradas las propiedades electrofisiológicas de la fibra y conducen más rápido. Se ve también en las glucogenosis, en el PRKG2, que es proteína kinasa activada por AMP cíclico, y LAM2, ¿no?, que se asocia con enfermedades de Danon. Si uno ve un paciente con hipertrofia ventricular izquierda y PR corto, nos ayuda a orientarnos a una de esas patologías. Y obviamente una de esas patologías es la enfermedad de Fabry. Por eso, si vemos un paciente con PR corto, es importante hacer hincapié en el interrogatorio y el árbol familiar, ¿no? Que los cardiólogos de adultos nos olvidamos un poco de la familia, y la familia nos da mucha información. Es lo primero que creo que tenemos que hacer cuando interrogamos a un paciente. Lo primero que hay que interrogar es el antecedente familiar, y ya nos dividimos mentalmente en dos grandes grupos: miocardiopatías familiares y miocardiopatías no familiares. Por eso ya el interrogatorio inicial nos da mucha información. Perfecto, Adrián. Juan Manuel Domínguez. Sí, ¿qué tal? La verdad, Doc, excelente la charla. Quería hacerle una pregunta más que nada porque fuimos hablando un poco de que el tratamiento específico cambia el pronóstico de la enfermedad. Ahora, cuando ya está establecida la insuficiencia cardíaca en un paciente con Fabry, ¿qué... Escucha medio entrecortado. A ver, ¿ahora? Lo tengo en la mano, a ver si se escucha un poquito mejor. Sí, bien. ¿Ahora sí? Bárbaro. No, lo que quería preguntar, primero, excelente la charla, doctor, quería felicitarlo. Y lo que quería preguntar, ya que estuvimos hablando un poco de que el tratamiento específico de la enfermedad cambia el pronóstico, ¿qué hacemos con los pacientes con insuficiencia cardíaca ya establecida? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en particular que son diferentes a los pacientes con fraccionación preservada de otra etiología o los dilatados ya de otra etiología? Bueno, los pacientes, está muy buena la pregunta, con insuficiencia cardíaca avanzada, no hay duda que esos pacientes tienen indicación de terapia específica, pero también le tenemos que dar todo el tratamiento específico para insuficiencia cardíaca, ¿no? El tema, bueno, de que los pacientes con enfermedad de Fabry clásica suelen tener manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, esta paciente que mostré,
con severa disfunción sistólica, la estamos evaluando para trasplante. Pero además de la insuficiencia renal, la paciente tiene obstrucción carotidia bilateral y oclusión de una arteria vertebral, ¿no? Entonces son pacientes muy complejos, que si uno le hubiera hecho el diagnóstico precozmente, tal vez no hubiera llegado a semejante grado de deterioro, ¿no? Pero bueno, es un tema, la terapia de reemplazo enzimático en pacientes con COVID también es otro tema, la hidroxicloroquina que interfiere que puede ser perjudicial en pacientes con Fabry, más allá de que también puede ser perjudicial en otras miocardiopatías, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta de que más allá de la terapia de reemplazo enzimático, el paciente tiene que recibir todo el tratamiento convencional para su insuficiencia cardíaca, dependiendo del estadio en el que se encuentre, ¿no? Y, como siempre, no provocar daño, ¿no? No dar ciertos medicamentos que puedan tener efecto proarrítmico o que puedan ser nocivos en estos pacientes, ¿no? Hola Adrián, ¿se escucha? Sí. A ver, aquí Laura Sanciani, sí. Ahí veo en el chat que puse. Excelente. Para recorto, habría que descartar Wolff Parkinson White. Claro, bueno, es lo que comenté antes de que muchas veces estos pacientes con patrón de preexcitación, en realidad, si uno le busca el lax accesorio, muchas veces no lo encuentra, porque en realidad está alterada las propiedades electrofisiológicas de las fibras y no necesariamente tienen un lax accesorio, conducen más rápido, y eso es frecuente tanto en Fabry como en las glucogenosis, ¿no? Como PRKG2 y LAM2, que es por eso también el electrocardiograma es importante en la evaluación de toda miocardiopatía, ¿no? Porque no da mucha información. El electrocardiograma del Fabry no suele tener hipovoltaje, porque comenté que suelen tener hipertrofia. Hay un montón de teorías por qué desarrollan hipertrofia de los miocitos, pero no está del todo claro. Pero uno, si ve, por ejemplo, una amiloidosis, en algunos casos puede haber hipovoltaje por la infiltración. Pero en variantes, sobre todo las variantes de inicio tardío, como el caso ese que muestra de la N215S, tienen un electro que es indistinguible de una variante sarcomérica, ¿no? Y tienen una bruta hipertrofia. Adrián, te hago una Sí. consulta. Hay muchos acá cardiólogos que hacen cardiología clínica. Uh-huh. Yo quisiera saber un poco tu opinión. ¿En qué población de pacientes que uno le hace el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, porque realmente hay una hipertrofia sin ninguna causa que lo justifique, ni hipertensión, ni enfermedad valvular, etcétera, vos le solicitás un screening para enfermedad de Fabry? Bueno, nosotros como criterio de inclusión tiene que ser un paciente que claramente tenga diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. O sea, una hipertrofia que no se puede atribuir a condiciones de carga anormales. En los hombres con Fabry clásico suelen tener muchas manifestaciones extracardíacas, las que comenté. Es importante investigar y buscar si tiene alguno de estos síntomas y signos. Como es ligada al X, las mujeres están tan afectadas como los hombres, pero muchas veces no tienen tantas manifestaciones extracardíacas en el Fabry clásico, pero si lo buscamos, estas pacientes tienen manifestaciones, tienen cornea verticillata, tienen angioqueratomas, tienen hipohidrosis, etc. Y también dependerá del tipo de variante genética que tienen, ¿no? Como esta paciente que mostré con la variante Frameshield, está severamente afectada y tiene un montón de síntomas y signos. Hay pacientes que tienen variantes tardías que no tienen ninguna manifestación extracardíaca, como les mostré. Y en esos casos, bueno, es importante igual hacer dosaje de alfa-galactosidasa, porque en los hombres los niveles de alfa-galactosidasa pueden ser bajos, pero no tan bajos como en el Fabry clásico.
En las mujeres hacemos directamente estudio genético porque un 40% de las mujeres heterocigotas pueden tener dosaje de alfa-galactosidasa normal. Sin embargo, bueno, esta mujer vieron que tenía 0% de actividad enzimática. Pero sobre todo, para incluirlo en el screening, tiene que ser un paciente con claro diagnóstico de hipertrófica. Si es un paciente que está en la zona gris, que puede ser que tenga una hipertrofia por hipertensión arterial, o que tenga una hipertrofia que puede ser por un presunto corazón de atleta, por ahora esos pacientes no los incluimos porque la probabilidad de que el estudio genético sea negativo es muy alta, ¿no? Independientemente de que tenga o no tenga Fabry, ¿no? Bien, o sea que Adrián, vos en un hombre, si vos tenés un diagnóstico de megaropatía hipertrófica, le hacés el dosaje enzimático. Si el dosaje enzimático en un hombre es totalmente normal, parás ahí. Claro. Y si tiene bajos niveles, le hacemos el panel completo para miocardiopatía hipertrófica. Bien, y en la mujer, para que quede claro, en la mujer, si uno tiene una sospecha diagnóstica, si el nivel está dentro de valores normales, igual, si la sospecha clínica es alta, uno tiene que ir a un estudio genético. Tal cual. ¿En qué casos, Adrián, vos complementás con el estudio de la LISO-GLE3? Bueno, en todos los casos que uno diagnostica un Fabry, es conveniente hacer la ISO-GL3 porque eso nos ayuda es una de las tantas cosas que ayudan a determinar si una variante es realmente patogénica o no y descartar que no sea un polimorfismo. Hubo casos en la literatura que se han publicado en revistas de mucho prestigio a nivel internacional y tenían una pseudo deficiencia de alfa-galactosidasa y en realidad no era realmente un Fabry. Justamente el ISO-GL3 ayuda en el screening a discriminar mejor quién es realmente un paciente con enfermedad de Fabry. Más allá también de que... Vos lo dejarías fundamentalmente en la población que tiene el diagnóstico, que vos le haces el dosaje enzimático, te da bajo, y realmente la mutación no sabés si es realmente una mutación patogénica o no, o es una variante normal. Claro. Ahí te ayuda esto para encontrarle causa a la enfermedad. Hay trabajos que se hace screening con dosaje alfa-galactosidasa y la ISO-GL3, las dos cosas. Eso es interesante porque tal vez dentro de la población de pacientes hombres tendríamos que reevaluar si está bien el punto de corte que estamos usando, porque les decía que uno le hace a un paciente con variante tardía un dosaje de alfa-galactosidasa y es bajo, pero no tan bajo como en el Fabry clásico. Ahora estamos considerando bajo cuando es el valor menor de 4, pero tal vez el valor tendría que ser entre 4 y 5 o hasta 6, no sabemos. Sería interesante si en algún momento podemos detectar algún paciente con una variante tardía que en realidad tenga un dosaje de alfa-galactosidasa por encima de los niveles que estamos considerando actualmente, ¿no? Pero bien, bueno, eso por ahora no forma parte de este screening, pero eventualmente más adelante se puede llegar a abrir también el screening a pacientes hombres que tengan esos valores que están ahí cerca del valor considerado normal ahora. Bien. Acá hay una pregunta. Sí, perdón, Meli. Sí, y en el caso de las mujeres, Adrián, de a lo mejor antes de llegar al genético, hacer el screening con la actividad enzimática y con la ISO-GL3, ¿no sí, sería beneficioso también? Se puede hacer. Es una posibilidad. Pero también, bueno, existe un porcentaje de pacientes importantes que los podemos perder ahí. Claro. Pero, en ella sería interesante entonces seguir con el genético, seguir con ese algoritmo. Claro. La chance que tenemos ahí de detectar Fabry en las mujeres es mucho más alta de esa manera, ¿no? Bien. No digo que no se pueda hacer, pero bueno, y se ha hecho. Y en general, el rendimiento diagnóstico de dosaje de alfa-galactosidasa en las mujeres es muy bajo. Sí, por eso combinado a lo mejor con el ISO-GL3. Sí, combinado nos puede dar más chances. Sí. Más chance para pasar al genético sin tanto porcentaje de error, digo, para no hacer tanto screening de mujeres. Tal cual.
con genético directamente. Ujú. Acá hay una pregunta, Adrián, del doctor Mario Ciafardoni, que pregunta si hay alguna preferencia con respecto al tratamiento beta bloqueante y ECA. Me imagino que será en un paciente que tiene Fabry y uno le diagnostica con un fenotipo dilatado. Sí. No, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento de preferencia. Sí es importante los pacientes que tengan IECA o ARA2, sobre todo para mejorar su función ventricular, y si la tienen deteriorada para evitar la progresión, y también para como protección a nivel renal. Lo que sí, muchos de estos pacientes tienen mucha tendencia a bradicardia y hay que ser muy cuidadoso con el tratamiento beta bloqueante, sumado a que además por infiltración del sistema de conducción, muchos de estos pacientes suelen tener trastorno de conducción. Entonces, si uno ve un paciente con una miocardiopatía y un trastorno de conducción, una de las cosas que tiene que sospechar es que puede llegar a tener una enfermedad infiltrativa. Es muy raro encontrar en una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, salvo algunas mutaciones puntuales, la asociación con trastorno de conducción. Bien. Adrián, te hago una consulta. Uno le hace el diagnóstico a una mujer con enfermedad de Fabry, lo primero que hace va a buscar a los hijos para ver si tienen repercusión de la enfermedad. Uno le hace todos los estudios cardiológicos típicos, electrocardiograma, el examen clínico, y no encuentra ninguna repercusión. Hoy en día está un poco la resonancia con el T1 mapping que te permite con valores bajos hacer un diagnóstico en etapa precoz. ¿En qué caso vos empezarías con un tratamiento, por más que no tenga ninguna manifestación de lo que llamamos clásico de la enfermedad? ¿Cuándo comenzarías vos con un tratamiento acá específico? Bueno, primero el enfoque, sobre todo el Fabry clásico, es multidisciplinario, ¿no? Porque, como dijimos, afecta los riñones, el corazón, etc. Entonces, a veces el criterio para empezar el tratamiento es primero un criterio a nivel renal, antes de un criterio a nivel cardiológico. Y, a ver, me perdí un poco, ¿cómo era la pregunta? No, si dentro del screening que uno le hace todo el Sí. chequeo clínico y toda la parte cardiovascular está normal y lo renal Claro. también, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen las recomendaciones y las guías? Bueno, en general uno indica terapia de reemplazo enzimático en los pacientes cuando tienen hipertrofia. Pero yo planteé ahí en mi charla y en ese trabajo que publicamos ahí con Juan Polita, si tenemos que realmente esperar a que el paciente desarrolle hipertrofia. Ustedes saben que la terapia de reemplazo enzimático específica es muy cara, es muy difícil que la autoricen las prepagas y obras sociales, pero yo creo que hay que hacer hincapié en que no tenemos que llegar a tener hipertrofia para empezar a tratarlo. Porque también hay pacientes que desarrollan fibrosis antes de que tengan hipertrofia y de la fibrosis no se vuelve. Entonces, si el paciente tiene manifestaciones por resonancia, por T1 mapping de depósito de glicosfingolípidos, o vemos que está alterado el strain, o tiene bajo nivel de alteración del Doppler tisular, trastornos electrocardiográficos que ya nos indican que tiene afectación cardíaca, ¿por qué vamos a esperar a que el paciente desarrolle hipertrofia para iniciar el tratamiento? Claramente, cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico, y si hay fibrosis, si la fibrosis es leve, bueno, vamos a obtener una buena respuesta, pero cuando ya hay una fibrosis extensa, el beneficio que le vamos a dar al paciente ya es muy bajo. Entonces, me parece que teniendo en cuenta signos de afectación cardíaca temprana, deberíamos empezar. No es lo que está habilitado ahora, y no está incluido tampoco dentro de los principales consensos internacionales, pero yo creo que es algo que debemos empezar a considerar, ¿no? Bien. Adrián, acá hay una pregunta del doctor Escalante. Juan Pablo pregunta si tienen experiencia ustedes en esta población con ya fenotipos avanzados, el beneficio del trasplante cardíaco o cardiorrenal. Sí, bueno, con trasplante
cardiorrenal, las dos cosas que yo sepa no tenemos. Pero sí, trasplante renal claramente, y bueno, donde se hace screening justamente son en las unidades de diálisis, y ahí uno puede detectar varios pacientes con enfermedad de Fabry. La paciente esta que estamos evaluando de ir a trasplante, iría solamente a trasplante cardíaco. Por ahora su función renal está preservada, ¿no? Pero después de trasplantados, obviamente el paciente tiene que seguir con la terapia de reemplazo enzimático, porque lo mismo que le provocó daño en el órgano nativo, se lo va a provocar en el órgano trasplantado. Bien. Acá hay una pregunta del doctor Mario Chafarrón. Si tuviera alta sospecha con estudios sin infiltración, ¿cada cuántos años hay que hacer el screening? ¿Lo haría solamente con eco o también con resonancia? Bueno, entendí bien la pregunta. No, en el caso, bueno, un poco el caso que te planteé yo recién, de que uno está estudiando, por ejemplo, el hijo, donde todos los estudios dan normales, vos el seguimiento de ese paciente lo haces cada cuánto tiempo y con qué estudios para detectar mínimo un eco por año. Esto podría ser equiparable a otras causas de miocardiopatía, que uno suele indicar en la adolescencia un electro y un eco por año hasta cumplir los 21 años, y después de los 21 cada 3 a 5 años. Pero bueno, si ya está confirmado el diagnóstico, sí o sí, todos los años hay que hacer una evaluación con electro, eco y eventualmente resonancia, dependiendo de la función renal que tenga, ¿no? No provocarle daño con el estudio complementario. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta de los panelistas? Guillermo, Meli, Juan Manuel Domínguez. ¿No? No. Muy claro. Excelente, Bueno, doctor. Gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer siempre estar. Como dije al principio, Rosario siempre estuvo cerca, y siempre que estuve en Rosario me trataron muy bien. Así que, bueno, Adrián, te agradezco mucho por la charla y bueno, por haber respondido todas estas preguntas, estas inquietudes que tenemos acá. Realmente es una enfermedad que tiene poca prevalencia. Vos sos un poco los referentes a nivel nacional en esto. La Fundación realmente tiene la mayoría de los casos de esta enfermedad en el país, y bueno, siempre es bueno compartir un poco tu experiencia con respecto a esto. Te agradezco mucho la participación y de nuevo a la Sociedad de Cardiología por llevar a cabo este evento, y a Sanofi Gensime. bueno, muchas gracias. Gracias, Adrián. Abrazo, Adrián. Gracias. Un saludo para todos. Gracias, Diego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.